bienvenidos una vez más a Desde el Imperio. Un gusto saludarles, recibirlos aquí en nuestra casa y comentar sobre la información política de Venezuela, uno que otro secretillo del que nos enteramos por ahí y analizar lo que está sucediendo, que es lo que hacemos todas las semanas. Por supuesto, como ustedes saben, hoy es 1 de mayo en Venezuela, Día del Trabajador, y por supuesto los trabajadores de nuestro país salieron a la calle. Me han contado algunos conocidos de por allá, algunos periodistas que tenemos en Venezuela, que salió la gente de forma significativa en distintos lugares del país, pero no precisamente para celebrar el Día del Trabajador, sino para reclamarle al gobierno de Nicolás Maduro que los trabajadores en Venezuela no tienen ni qué comer. Eso, a pesar de que, como ustedes saben, hace apenas unos días, el mandatario y también candidato presidencial, por cierto, con un antejuicio de mérito pendiente por parte de la Asamblea Nacional y un rollo gigante con relación a una partida de nacimiento como colombiano que no ha aparecido regularmente, pero de la que se habla desde hace mucho, decidió aumentar el salario en 95.4%, el equivalente a 2.555.500 bolívares. Y diría quien nos escucha y no conoce la realidad de Venezuela, ¡ah! Pero un aumento de casi del 100%, el epítome de la felicidad. No, no es el epítome de la felicidad, porque esa cantidad es nada más y nada menos que el equivalente a 3.2 dólares mensuales. Ese es el salario mínimo en Venezuela. Claro, en el mercado oficial serían 37 dólares, pero seguimos teniendo un sueldo como los que tenían hasta no hace mucho países como por ejemplo África, de la que siempre hemos hablado de un enorme nivel de pobreza, o más cerquita de nosotros, Haití. Para conversar este y muchos otros temas nos acompaña hoy en Desde el Imperio el colega periodista venezolano Héctor Labrador, quien tiene por supuesto su punto de vista y también algo que aportar a esta discusión de hoy. De todas maneras, recuerde que a través de las redes sociales puede enviarnos sus preguntas y sus comentarios en relación a los temas de los que estamos conversando. Héctor, bienvenido a Desde el Imperio. Hola Belén, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí contigo. Y bueno, sí, por supuesto, hoy es un día bastante difícil para los venezolanos, toda vez que hoy ha sido catalogado como quizás el Día del Trabajador más triste en la historia de Venezuela. Sin duda, un aumento que no alcanza ni siquiera para comprar. Bueno, hoy leía casualmente que una lata de atún cuesta 2.100.000 bolívares, es decir, un venezolano necesita emplear prácticamente el 100% de su salario para poder adquirir una lata de atún. Sí. ¿Y qué sucede con el resto de las necesidades básicas? Bueno, la canasta básica está por encima de los 78 millones de bolívares mensuales. En consecuencia, nadie puede vivir con un salario como ese. Y aunque en la Venezuela de otrora había familias que lograban sobrellevar la situación con 2 sueldos mínimos, ahorita ni siquiera eso. Correcto. Sí, es que indiscutiblemente existe una situación muy precaria, no solamente con el tema de los alimentos, vemos también los medicamentos que están inexistentes en Venezuela. Lo conversábamos antes de comenzar el programa, lo difícil que es adquirir los medicamentos, y por eso vemos tanta desnutrición y tantas personas muriendo por falta de medicinas, una situación que pues es muy lamentable. Aunado a ello, vemos un gobierno que no quiere aceptar una ayuda humanitaria que el mundo está dispuesto a dar y que los venezolanos están pidiendo a gritos. Claro, porque es que todos los que estamos fuera de Venezuela vivimos la misma realidad. Era lo que comentábamos, como tú dices, antes de comenzar el programa. Y es que tenemos que tener un presupuesto mensual para lo que le tenemos que mandar a la familia. Correcto. En Venezuela. Nosotros, por ejemplo, nos tenemos que ocupar de nuestros padres. Y eso significa enviarles desde la medicina para la atención hasta, por ejemplo, el endulzante, porque no se consigue azúcar, no se consigue café, es una letanía la de no se consigue. Entonces, gracias a Dios nos tienen a nosotros aquí que podemos, mal que bien, ayudarlos a sobrellevar la situación. Pero esa no es una salida, esa no es una respuesta. Porque, ¿y quienes no tienen? Y es que así estaba leyendo yo hace algunos días, Belén. Hay un gran porcentaje de venezolanos, de familias venezolanas que tienen algún familiar en el extranjero. Yo diría que quizás más del 50% de las familias venezolanas ya tienen, aunque sea un familiar fuera.
y esta persona es la que se está encargando de enviarles muchos insumos, sobre todo pues dinero en otra divisa, y por supuesto esto hace que el venezolano pueda adquirir más productos y poder alimentarse, pero aún así se están alimentando mal, Claro. porque obviamente adquirir sobre todo proteína es incomparable. No, y la escasez, el nivel de producción ya no es el mismo. Obvio. De hecho, Fedeagro, Fedenaga, todas esas grandes asociaciones han señalado que la merma en la producción es enorme. Y no hablemos de la del campo, porque Venezuela no solamente era un país petrolero, Venezuela era un país que se autoabastecía. O sea, se respetaba aquello de la soberanía alimentaria. Hoy por hoy, ¿hace cuánto tiempo? Creo que nosotros todavía estábamos en Venezuela cuando se empezó a traer comida desde fuera. Sí, por supuesto, claro. Porque hay antecedentes, o sea, lo de las bolsas CLAP y las cajas CLAP, eso no es de ahorita. Es desde hace bastantes años atrás que se traía atún, que se traía arroz, los Mercal, ¿te acuerdas? Claro. Los Mercal, que era donde tenías que ir a comprar porque era donde conseguías productos que en los supermercados ya dejabas de ver. O por supuesto, o los veías a un precio ya exorbitante. Hoy en día comprar, creo que el kilo de carne está igual en 2 millones y algo, el kilo de pollo pero también supera los 2 millones. Porque hace menos de un mes nosotros le mandamos a mi mamá compramos desde aquí en Venezuela una carne y costaba 1.100.000 el kilo. Y a los 7 días costaba 1.500.000 y ya cuesta más de 2 millones de bolívares, porque además la hiperinflación es así, no en vano se ha señalado que está por encima del 13.800%. Y hay gente que se alegra, lastimosamente, hay gente que se alegra por este anuncio presidencial de un aumento del 100% en el salario mínimo, pero no saben que esto aparte acarrea un aumento en los productos. Es decir, tú y yo estamos hablando aquí de precios viejos, Belén, sí, claro. Porque estoy seguro, y todos lo sabemos, que mañana y la próxima semana ya los venezolanos van a ver un nuevo aumento en los productos de primera necesidad, y por supuesto esto va a obviamente subir la canasta alimentaria. Mira, lo mismo de siempre. Parte del anuncio es que la unidad tributaria también subía. Correcto. Y entonces la gente dice, no, bueno, pero lo de la unidad tributaria no me afecta. No tienen idea de lo que significa el aumento de la unidad tributaria, que al final de cuentas es un gasto que vas a tener que hacer en cualquier pequeña diligencia que quieras hacer en el país. Exacto, sí. Entonces, mira, yo tengo cifras aquí porque las busqué. El sueldo base, el nuevo sueldo mínimo pasó de 392.646 bolívares a 1 millón y después a 2.555.500. El tercer aumento en lo que va de año y todavía los reales no alcanzan. Hay un bono de alimentación, los fulanos estos cestatí que se llamaban en nuestra época, no sé cómo se llamarán ahora, pasan de 915.000 bolívares a 1.555.000 bolívares. La unidad tributaria aumentó de 500 a 850 bolívares. Y hay un bono familiar que será pagado a través del fulano carné de la patria, carné, puro carné, libreta de alimentación. Aumentó ese en un 56%. Las familias numerosas, es decir, los grupos familiares con más de 7 integrantes percibirán 1.800 bolívares, las de 8 personas 2.000 bolívares. Las misiones y ayudas para las mujeres embarazadas subirán a 1.000 bolívares mensuales, y hay un nuevo bono que se denominó bono de la clase obrera, y los beneficiados van a recibir 1.500.000 bolívares mensuales. Pero con toda esa repartición de plata muy oportuna, dicen por ahí tradicional los primeros de mayo, ciertamente, siempre ha habido aumentos el 1 de mayo de 2, 3, hasta 5 y 6%, no como esto, ¿no? Claro. Pero además, qué casualidad que el 1 de mayo les queda pero pintadito con el proceso electoral del 20 y platica, que es lo que ellos han hecho durante los últimos 20 años en Venezuela. Y bueno, lastimosamente aparte vemos una campaña que se está gastando ya como es costumbre para los candidatos del PSV, de gastarse los dineros del Estado en campañas electorales. He visto cualquier cantidad de fotografías que han publicado los tuiteros de ciudades abarrotadas de carteles de Maduro por todos lados. Y entonces tú dices, bueno, la gente se está muriendo de hambre, tú ves una campaña del candidato presidencial Nicolás Maduro y al lado ves un poco de basura y gente recogiendo, buscando comida en la basura.
Entonces tú dices, oye, ¿por qué suceden estas cosas ante el mundo entero que está viendo esta situación? Vemos que la comunidad internacional aún se debate sobre una posible salida a la crisis venezolana, pero mientras todo esto sucede, existen personas muriéndose de desnutrición y muriéndose por falta de medicamentos. Claro, pero también tenemos que señalar que eso tiene que ver con el hecho de que Nicolás Maduro se niega a recibir la ayuda humanitaria que muchos países han señalado ya pública y abiertamente que están dispuestos. Y además, por ejemplo, Estados Unidos acaba de decir que hay que abrir canales humanitarios para Venezuela porque esa es la salida inmediata al problema real, que es que la gente se está muriendo de hambre y se está yendo del país porque necesita sobrevivir. Exacto. Y bueno, eso que llaman la diáspora, pero yo realmente yo no lo llamo una diáspora, yo lo llamo una estampida más grande de venezolanos que todos los días están saliendo como sea en autobús, a pie, cruzando puentes, buscando la manera de vender lo poco que tienen para comprarse un pasaje e irse a lo desconocido, a aventurar y es bastante lamentable porque bueno, sabemos que el venezolano no emigraba nunca, vivíamos en un país. Nosotros no estábamos preparados para una cosa como esta, o sea, yo por ejemplo pensaba que a esta edad, acuérdate que yo puedo decir mi edad pero no mi peso, que a esta edad yo ya tendría una vida bastante más tranquila, con un nivel profesional determinado, con una carrera hecha, que mi hijo estaría en la universidad, gracias a Dios y gracias a que estoy en este país, mi hijo está en la universidad y tengo un trabajo y nos va muy bien y estamos aquí haciendo desde el imperio, pero ciertamente hubo que reinventarse desde muchos sentidos. Quizás tu generación, que es más joven que la mía, un poquito apenas, no se nota, es menos complicado, pero también tiene su grado de dificultad. Entonces, los venezolanos tenés que pasarnos el chip de haber nacido y crecido en la Venezuela Saudita, como la llamaban, es decir, un país en el que había de todo, donde tú podías viajar, donde tú podías estudiar lo que quisieras, y tener que irte a otro país, adaptarte a otra cultura, a otras normas, porque aquí hay otras normas de vida también. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y sé que en todos los países del mundo, dejar de ser quien eras para convertirte en un nuevo tú no es nada fácil. Y enfrentarse sin herramientas a los desconocidos es más duro de lo que mucha gente se imagina. Por supuesto. La gente que se está yendo, que no tiene ni siquiera un dinero ahorrado, que a duras penas pueden comprarse un pasaje en autobús para irse a cualquier país de Sudamérica. Lo que tengan ahorrado se disolvió, ya no es nada, ya no es dinero. Así es, Belén. Estamos ante una situación bastante difícil. Hay que ver qué es lo que va a suceder ahora con las elecciones. Vemos además un candidato que es Henry Falcón, que está anunciando cosas. Exacto, ya vamos a tocar ese tema también porque mientras todo esto ocurre, existe una campaña electoral, vamos, que ellos están seguros de que el pueblo venezolano va a salir masivamente a votar. Sí. Bueno, 10 millones de votos. Ellos están contando con 10 millones de votos. Y sabemos que ellos fácilmente pueden manejar estos números, los números que ellos quieran sacar allí. Eso no significa que haya 10 millones de personas que salieron a votar. Por supuesto que no, Belén, y estoy seguro que muchas de las personas, porque tenemos conocidos en Venezuela, tenemos familiares en Venezuela, que están claros de que ellos no van a salir a votar, de que ellos no van a ir a aceptar, porque ir a votar el 20 de mayo es sencillamente validar una farsa. Exactamente, una farsa y una situación que no tiene salida, que por voto no tiene salida. Es un absoluto teatro. Fíjate que Maduro está aprovechando además la campaña para llamar a 6.300.000 carnetizados del PSV, no solamente a que vayan a votar, sino a que se metan en la página web del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, para que encuentren allí las cédulas, los nombres y las direcciones de las personas que ellos tienen la obligación de llevar a votar. Yo estaba leyendo la noticia y decía, ok, ¿y cómo será que los van a llevar a votarse? ¿Cómo los van a motivar? ¿Eso será así por voluntad? ¿Eso será por persuasión? ¿O eso será venga si o le doy un cogotazo? Que es muy el estilo de ellos, ¿no? Correcto. Muy el estilo de ellos. Sí, ellos van a hacer todo lo posible. Cualquier estrategia que ya hayan empleado o que van a emplear partiendo del dinero de cosas, de una bolsa de comida, ellos van a emplear cualquier cosa con tal de que la gente salga a votar y ellos, por supuesto, poder tener unos números bastante favorables y que no tengan que mover mucho.
como por, quien y dice. por el otro lado, o sea, lo que me llama la atención es el optimismo que le tratan de inyectar los candidatos a las elecciones del 20 de mayo, porque por otra parte aparece hoy Henry Falcón diciendo que todas las encuestas señalan que él está 8% por encima de Nicolás Maduro. Y yo siempre me repito la misma pregunta, pero bueno, los distintos países han señalado que no van a avalar ese resultado. La gente ha dicho que no quiere participar. Está un antejuicio de mérito contra el presidente de por medio. Está el hecho de que mucha gente considera a este señor Henry Falcón, y es lo que lo consideran en la calle, no lo que estoy diciendo yo, chavista de closet, así lo llaman, porque fue, dejó de ser, no es, ahora sí es. Entonces, todo el mundo ha señalado, o un buen porcentaje de personas del mundo ha señalado, que este proceso electoral del 20 de mayo es una farsa. La iglesia venezolana ha pedido que no se realicen las elecciones. Y aún así, ellos siguen montados en su coroto, seguros y optimistas de que algo va a cambiar. Mira, es tan cara dura Nicolás Maduro que ha dicho en estos días que él necesita el voto de los venezolanos para acabar con la hegemonía del imperio, para acabar con la gente que quiere destruir al país. Y yo digo, bueno, 4 dedos de frente. ¿Quién está destruyendo el país y desde cuándo? No, y el otro día también escuchaba en una de sus alocuciones que le pedía a toda la gente que se había ido de Venezuela que regresaran, y le decía al ministro de Economía o al presidente del Banco Central de Venezuela que tenían que diseñar un plan, o que ya estaban diseñando un plan para apoyar a todas esas personas que lo habían perdido todo, para que, por favor, ¿quién va a regresar a Venezuela con unas condiciones como las que hay? Bueno, pero es que él está convencido de que cuando él gane las elecciones, Venezuela va a despegar, Venezuela va a repuntar. Es decir, vamos a volver a ser uno de los socios principales de la OPEP, que está en problemas por la producción petrolera gracias a la enorme caída que hay en Venezuela, porque petróleo de Venezuela ya no existe, es un coroto, es un caparazón y un nombre, que además lo pusieron rojo y lo echaron a perder. No, y es que yo digo, no puede ser que esta gente sea tan, de verdad, tan bruta, que sean, que de alguna manera, que tengan que... Mira, ahí está Mike Montgomery, como siempre, saboteando los programas aquí, y dice, lo que hay que decir es CDM. Chacho, por Dios, deja que nos van a censurar. Sí, no, pero sí provoca. Pero sí, por supuesto que provoca, porque ellos destruyeron la industria petrolera y era lo que más dinero le daba al Estado, por supuesto. Como tú, hay corrupción, por supuesto, quizás en Venezuela ha existido la corrupción de toda la vida. Hay corrupción en todas partes. Hay corrupción en todas partes, sí, pero, oye, por lo menos mantén la empresa petrolera, que es la empresa líder de tu economía. Entonces yo recuerdo en algún momento cuando yo cubrí la explosión de la refinería de Amuay en Venezuela, Belén, y tú sabes que eso fue algo, pues, una tragedia. Realmente eso fue una tragedia, porque ellos dicen que murieron 42 personas, algo así, pero sabemos que yo que estuve allá y vi todo lo que sucedió, los daños que se causaron a raíz de esa explosión, que allí hubo más personas fallecidas. En ese momento estaba hasta Chávez vivo y él fue hasta allá. Pero además en ese momento ya había salido una buena parte del recurso humano calificado y había mucha gente ocupando puestos que no tenía la preparación, y que eso fue uno de los detonantes de ese accidente. Exacto. Y hoy en día, ya a más de 5 años de esta tragedia, Amuay no se ha recuperado. No, claro que no, pero es que además no invierten en recuperación de nada. Correcto. Ahí está el tema de la electricidad, o sea, un día de estos va a ser como que si le apagaron la luz a todo el país y no se sabe cómo lo van a resolver porque no tienen cómo, ni siquiera, o sea, sabiendo que viene, no se preparan para las cosas. Y leía que para poder recuperar todo el sistema eléctrico nacional se necesitan por lo menos 30 millones de dólares. Sí, y 5 años. Y 5 años, exacto. Cosa que ellos no van a invertir, ellos prefieren tener al país a oscuras, ellos prefieren eso, pero esto es yo digo que eso es una bomba de tiempo, Belén, porque Venezuela es una bomba de tiempo. Venezuela es una bomba de tiempo, porque yo estoy seguro que, aunque tenemos muchos años pensando y sobre todo, bueno, hay gente que dice, oye, es muy fácil ser optimista desde el extranjero, y el que vive allá no está tan optimista, pero yo sé que sí hay optimismo todavía, y hay gente hay esperanza, y hay gente que sabe que hay una salida y que podemos lograr una salida a toda esta situación.
Tú sabes que yo creo que el venezolano, a finales de cuentas, es muy noble. Quizás por eso se ha calado, como decimos allá, Claro. todas estas cosas que han pasado. Y esa misma nobleza es que la que lo mantiene ahí luchando, porque hay otro pequeño detalle, que no lo hemos comentado tú y yo aquí en el programa, pero que es un hecho cierto. Y es que griegos y troyanos, como digo yo aquí para referirme a oposición y gobierno, han metido la pata muy feo. Claro. O sea, los intereses particulares han privado por encima de los intereses del país en un grupo y en el otro. Ah, que en uno más, que en el otro menos, está bien, pero es que no hay pecados grandes y pecados chiquitos, todos son pecados y este es el mismo caso. Aquí se peca por participación o por omisión. Y entonces el hecho cierto es que griegos y troyanos tienen la misma cuota de responsabilidad. Algunos porque se han prestado al juego del gobierno y otros porque se han quedado callados. Por supuesto. ¿Es o no es? Así es, Belén. Hemos visto que también la oposición ha cometido muchos errores, como tú dices, y errores que le han costado mucho al país. Mucho, mucho. Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando ahora, la amenaza, porque, claro, por supuesto, dentro de este proceso electoral que está metido en este despelote, porque es un despelote de país, en el que nada funciona y en lo que tratan de concentrar la atención es en el proceso electoral, por eso Padrino López ha llamado a todos los militares activos a participar también. Que yo creo que, o sea, yo he pensado mucho en ese aspecto y creo que darle esa abierta participación política, independientemente del poder que se le ha dado, que ese es otro tema, esa participación política de los militares a votar y el hecho de haber convertido a las Fuerzas Armadas venezolanas casi que en una extensión del PSV, también le ha hecho mucho daño al país. Nosotros que venimos de una ciudad militar lo vivimos. Sí, por supuesto. Maracay, una ciudad totalmente militarizada. Total. Yo creo que eso es la ciudad y alrededor lo que tiene son puras bases militares. Sí, por supuesto que lo que es el brazo militar del gobierno tan fuerte que para ellos eso es como, digamos, esa es la forma que ellos tienen como defenderse y por eso existe también un miedo, sobre todo de la gente que antes salía a protestar, que antes salía a las calles a decir lo que no les gustaba, la situación que estaban viviendo. Hoy en día hay gente que prefiere no hacerlo, aunque tengan muchas ganas, pero porque no saben solamente que eso, mi amor, sino que tienen que invertir su tiempo y su energía en ver dónde consiguen la comida, Exacto. en ver dónde consiguen remedio, en ver cómo resuelven esta situación que tienen en la casa, que no tengo cauchos, que no tengo batería, que no tengo plata, que no me alcanza. Entonces, tienes como muchísimos problemas encima para seguir, ¿sabes? Como que lanzándome a la calle y en qué momento hago todo lo demás que tengo pendiente. Exacto. Y buscando además el peligro de que te puedan matar y que puedas ser una de las personas que, como el año pasado... Mismo muchacho Pernalete que acaba de cumplir 1 año de muerto. O sea. Todos esos muchachos, 160 muchachos que lastimosamente ya no están con sus familias y ellos salieron a las calles a protestar por una mejor Venezuela. Ellos solamente querían una mejor Venezuela y hoy por hoy nadie es responsable de eso. Y nadie se recuerda de ellos, lastimosamente. Sí. Solamente sus familias los extrañan, más nadie. Realmente se convirtieron en unos mártires en una situación sin sentido, en un país donde el gobierno es indolente y donde de cierta forma la oposición ha sido responsable. Por supuesto. Irresponsable. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso de mañana nos estamos todos en la marcha, está el ambiente caldeado, la gente está dispuesta a todo, y entonces algunos de los líderes se montan en una tarima a decir, y mañana iremos a Miraflores. Entonces la gente se va, se le caen las alitas del corazón, se regresa para la casa a ver si mañana podemos hacer algo. Claro, es que todo ha sido un juego. Y todo eso es un juego macabro, por supuesto. Es que siempre lo he dicho, el gobierno tiene 20 años en el poder gracias a la oposición, porque han sido ellos los que le han hecho el coro al gobierno para que ellos sigan allí. Y eso lo vimos, ya a muchos de ellos ya se le cayeron las caretas y por eso es que la gente tampoco cree en la oposición. Claro. Aparte que hay una parte de la Mesa de la Unidad Democrática que apoya a Henry Falcón. Increíble. Y eso están, yo entiendo que eso lo van a anunciar ¿Tú próximamente. te acuerdas de un programa de televisión que se llamaba ¿Cuánto vale el show? Claro. Bueno, yo tengo un compañero de universidad, o yo tuve un compañero de universidad que escribió un libro que se llama ¿Cuánto vale un juez? Yo estoy pensando seriamente en la idea de escribir cuánto cuesta un político, cuánto cuesta un diputado, porque definitivamente, no lo digo yo, lo han dicho desde allá, que más de un diputado saltó la talanquera
para apoyar a Henry Falcón y recibió unos cuantos milloncitos, no se sabe de qué, para ofrecer ese apoyo. Es que ellos mismos están recibiendo dinero del Estado. Maduro necesitaba candidatos, él no se podía lanzar él solo. ¿Por qué se lanzó Javier Bertucci? ¿Tú crees que ese señor no está recibiendo dinero del gobierno para poder hacer su campaña? ¿De dónde él va a sacar dinero para hacer una campaña presidencial? Para andar repartiendo sopas solidarias. Exacto. ¿Me entiendes? Por supuesto que este señor, que fue el primero que salió en lo que se dijeron, se hizo el anuncio de las elecciones, por supuesto que él está recibiendo dinero del Estado, Belén. Eso está allí, porque ese señor sabe que él no va a ganar nunca una elección presidencial. Él ahora está hablando de una alianza para ver si juntos podemos, porque claro, también se han dado cuenta que, por ejemplo, los partidos que apoyan a Henry Falcón no llegan a 1 millón de votos. No llegan, o sea, duramente llegan a los 700.000. Y eso contando con que todos los que han participado en los procesos electorales anteriores participen en esta oportunidad. Y yo saco un poquito de cuentas y digo, ok, vamos a suponer que esas organizaciones políticas le dan 1 millón de votos. Y vamos a suponer que funciona en algún porcentaje del 1/10, o la gente se motiva y decide ir a votar, que es muy complicado porque el rechazo que tiene este señor Falcón es altísimo. Y el rechazo que tiene la elección presidencial es altísimo. ¿Y con qué número tiene él un 8% por encima de la candidatura de Nicolás Maduro? Pero también sabemos que los números de Nicolás Maduro son tan irreales como tantas veces que tú y yo cubrimos procesos electorales esperando un resultado a las 12, 1, 2, 3, a la hora que le diera la gana a Tibisay y Lucena. Y entonces cuando todo el mundo estaba en lo más eufórico, de repente en todos lados había ganado el chavismo y uno se quedaba con los crepos hechos, como decimos en Venezuela. Exacto. ¿Cuántas veces, Dios mío, es que recuerdo ahorita cuántas veces estaba yo incluso al aire y teníamos que leer esos resultados y decíamos... Allí entre nosotros, por supuesto, muchas cosas que no podíamos decir al aire porque en Venezuela todo el mundo sabe que estamos cercenados, que no podemos decir y que fue nada. Así, o sea, no es que es ahorita, es que venimos de un proceso en el que cada vez era más complicado abrir la boca. Exacto. Entonces, bueno, yo recuerdo la última vez que estaba trabajando yo en un medio de comunicación en Venezuela, Belén, y a mí me pasaron una lista de palabras que no podía decir. Palabras. Entre ellas, por supuesto, desabastecimiento. Sí, claro. No podía decir desabastecimiento. O sea, la realidad para el Disney World con el que viven los chavistas en la cabeza. Exacto. Una realidad y ojo, paralela. y esto no era un medio del gobierno. Claro. No era un medio del gobierno, pero es que ahí también tenía que cuidarse todo el mundo, porque mira, antes había bozal de arepa, después hubo bozal de contrato, y después en los medios había bozal de renovación de contrato, de renovación de suplemento de papel, de bobinas de papel para los periódicos, por ejemplo, porque a mí no me tocó ese altísimo nivel de censura. Pero sí te daban el consejo de que había que cuidarse porque necesitábamos estar bien con griegos y troyanos para que la cosa siguiera funcionando. Exacto. O sea, a mí me tocó, porque además yo era muy cercana a los dueños de uno de los medios de comunicación con los que yo trabajaba. Entonces, claro, a mí no me decían abiertamente eso, una lista de palabras de lo que no puedes decir o de lo que sí puedes decir, pero sí me decían, oye, vamos a tener cuidado porque esto, porque aquello, que lo otro. ¿Y qué es ese cuidado? Eso es autocensura en cualquier lugar del mundo. Claro, por supuesto que es autocensura. Y vamos a ver ahora cómo se van a comportar los medios en esta elección. Porque estoy seguro que muchos van a tener que decir aquí en este centro de votación que está full de gente, que está repleto de votantes y cosas así. Y eso lo vamos a ver en todos los medios de comunicación. Ok, Héctor, pero es que ahora, en este momento, en 2018... ¿quién es el mayor propietario de medios de comunicación en Venezuela? El gobierno. Entonces, en consecuencia, no hay realidad. O sea, es lo que pasa en todos los países dictatoriales. Es lo que te quieren mostrar y punto. No, y también como ya lo vimos en la elección pasada y cuando se hizo el plebiscito, que no hubo, digamos, participación de medios internacionales, o fue muy poca la participación de los medios internacionales porque a muchos no se les permitió la entrada, hasta les quitaron sus equipos, los devolvieron a sus países de origen. No les dejaron pasar a Maiquetía. No los dejaron por eso, no los dejaron pasar, les hicieron pasar por un momento bastante bochornoso en el aeropuerto, los humillaron. Entonces, ¿qué medio de comunicación internacional va a querer ir a
a cubrir una elección que, digamos, es una elección importante, porque Venezuela No, mi amor, no es una elección en... importante, esto ahorita es un parapeto. Claro, pero en un estado normal sería una elección y en importante. Venezuela Y en Venezuela, claro, por supuesto. Estamos hablando de que esto es inconstitucional desde todo punto de vista, porque para empezar que el candidato presidencial y presidente ya es inconstitucional. Hasta el cambio de fechas para el proceso electoral. ¿Cuántas veces no nos tocó la primera semana de diciembre trabajar en un operativo? La rectoría del Consejo Nacional Electoral. Sí, bueno, con que Tibisay y Lucena se haya ido y para África de Europa a explicar lo maravilloso de... Claro, es maravilloso porque fíjate, hoy estamos aquí a 1 de mayo, pero desde hace como 3 o 4 semanas ya ellos deben tener listos los resultados electorales no, por supuesto. del 20. Desde que ellos lanzaron eso, desde que pensaron cuándo vamos a hacer las elecciones. Bueno, ya tú sabes, Tibisay, que estos son los resultados. Esto y esto. Claro, por supuesto. Y se deben haber tardado un poquito más por los otros cargos, porque la gente se concentra mucho en las presidenciales, pero también hay otros cargos en elección, en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, claro, combinando la cosa, hoy vi una animación muy cómica que tiene que ver con los bigotes de Maduro. Entonces era que marcabas la tarjeta por decirte de Héctor Labrador y salían los bigotes, de Belén González y salían los bigotes, de Mike Montgomery y salían los bigotes. Es decir, tienen caras y tienen otros nombres, pero es, no sé, sí, es el mismo muñeco con diferentes vestidos. Así es, así es. Y yo, bueno, de verdad que, bueno, seguimos bastante preocupados, Belén, tú y todo el mundo entero, porque esto es una situación que se va a ir agravando mucho más. Si no se abren los canales humanitarios, exacto. si no se... Conversaba ayer con una amiga que me decía, Héctor, yo siento que en cualquier momento vamos a empezar a ver gente muerta en las calles por desnutrición. Por falta de atención médica. Por falta de medicina, claro. Ya va a vamos haber gente que... ahorita ya vemos gente recogiendo de la basura y eso, cosa que yo tengo 4, casi 5 años viviendo acá, en los Estados Unidos, y yo... Aquí en el Imperio. Sí, y no vi. De verdad, claro, yo viví en Maracay, quizás en Caracas ya sí se estaba viendo esa situación de gente recogiendo en la basura, pero yo en Maracay nunca vi eso. Ahora, cuando yo hablo con mis familiares allá, me dicen que para donde tú vas, ves esa situación. O sea, eso es el pan nuestro de cada día. Claro, porque es que el deterioro ha sido progresivo, pero en estos últimos años ha sido muchísimo más agresivo. Bueno, más, claro. Sácalo nada más porque te han aumentado los sueldos y eso es un equivalente a un 1.200% de aumento, pero la inflación supera los 13.000%. Entonces no hay proporción desde ningún punto de vista. Cuando yo me vine de Venezuela, yo ganaba en un medio de comunicación que era un medio nacional, y es decir, tenía un buen sueldo que superaba el sueldo mínimo y ganaba, no llegaba a 8.000 bolívares. ¿Esos $8.000? No, niño, $8.000. $8.000, ojalá. Claro. No, 8.000 bolívares y me alcanzaba para sí, en ese momento, yo creo que en ese momento eran como, no sé, no diría que $800, yo diría que eran como $400, yo creo. $500, sí. Para Venezuela. ¿Ah? ¿Y cuánto cuesta un apartamento allá? No sé, ahorita no tengo ni la... Bueno, espérate, porque es que además hoy empiezan a aparecer los dobles precios en bolívares fuertes y en bolívares soberanos. Hoy el estreno del bolívar soberano. Así es. Porque como la economía es un desastre, entonces ahora tenemos Petros, tenemos DICOM, tenemos... Eso es un empastelamiento, entonces ahora tenemos bolívares fuertes y bolívares soberanos. Pero tú te acuerdas de que el billete de 100 bolívares iba a salir de circulación, ¿no? Pero todavía está en situación, todavía lo aceptan. O sea, es que es, no sé, Macondo, la pieza literaria de Gabriel García Márquez, que es un mundo surrealista total, tiene sentido en comparación a lo que tú ves en la Venezuela de hoy en día. Entonces, no sé en bolívares soberanos cuánto costará un apartamento ahorita, mi querido Mike, pero te puedo decir que, no sé, será el 8% de la población la que tiene capacidad para comprarse una vivienda. Yo diría que eso es mucho. Bueno, pero yo quiero ser optimista, como dices tú, y esperanzadora, pues, pero... Porque ahorita más bien la gente, bueno, quizás, porque hay mucha gente que además está vendiendo las propiedades a unos precios que es muy por debajo de lo que realmente cuestan, porque están ya desesperanzados y necesitan salir de Venezuela, porque ya el desespero es muy grande y necesitan comenzar a producir dinero en otro país, reinventarse, como lo hemos hecho miles de venezolanos. Pero sin inversión, porque tú vendes tu casa en Venezuela y eso serán $3.000, $5.000. Por eso.
Por eso. Tu casa entera, claro. Claro. Es que no hay proporción de nada. No estás oyendo, mi amor, que con ese aumento de casi el 100% que dio el gobierno hoy, que ofreció Maduro, te puedes comprar una lata de atún. Maduro les dijo así, mira. Totalmente. Bueno, pero esas sorpresitas son a cada rato, lamentablemente. Mira, Y hay mucha gente, como yo, aquí en Miami sabemos que hay muchos cubanos que también que han salido de su país por la tragedia que ha vivido Cuba en los últimos 60 años. Ellos, muchas personas me han dicho, Héctor, yo tenía un apartamento allá, yo tenía una casa que en su momento costaba $1 millón y la terminé vendiendo en $1,000. Es decir, una cosa que absurda. Lo mismo está ocurriendo en Venezuela, ahorita que estamos hablando de las propiedades. Primero, no hay inversión, no hay construcción. La construcción en Venezuela, eso es... pero si no hay materiales. Por eso, no hay materiales. Si no hay cemento, no hay cabilla, no hay... Porque obviamente todas estas empresas las tomó el gobierno, claro. y sabes que donde pone la mano el gobierno lo destruyen todo, no queda absolutamente nada. Lo vimos sobre todo con Agroisleña, una empresa que era líder en la agricultura venezolana. Y yo recuerdo, yo cubrí la intervención de Agroisleña en sus empresas en Carabobo y en Falcón, y en ese momento mucha gente creía que esa empresa iba a continuar, que iba a seguir estando todo perfecto, que ellos iban a seguir suministrando a toda la población agropecuaria, sí. Y no, lastimosamente eso no ocurrió, y vemos que una empresa que ya prácticamente está inexistente. Como todas las empresas productoras de leche, por ejemplo, bueno, la dijimos al comenzar, Petróleos de Venezuela, y en ese interín de desorden, de bochinche de país, por ejemplo, suceden cosas como el allanamiento a las propiedades de los miembros del Tribunal Supremo en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y de sus familiares. Claro, después de la decisión, o sea, represalias, ¿por qué? Por un hecho comprobado, pero ahí hay otro pequeño detalle del que se habla poco, mi querido Héctor, y es que griegos y troyanos están un poquito empastelados con el asunto de Odebrecht, porque si bien el volumen, el grueso de dinero que recibió de Odebrecht el gobierno le corresponde a él, también mucha gente de la oposición, muchos diputados, muchos asambleístas, hasta concejales, recibieron igualmente dinero de Odebrecht, bien sea por favores, bien sea por amistad o bien sea para invertir en ti para el futuro. Entonces, no es que tengan la misma responsabilidad, y sí es verdad, pero como toca intereses de muchos lados, eso ha pasado en Venezuela como que por debajo de la mesa, mientras que en otros países han metido presos ministros, han renunciado presidentes y hasta Lula, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿por qué para griegos y para troyanos no funciona la justicia de la misma manera? Porque sabemos que en Venezuela los poderes no están del lado del gobierno, Belén, porque obviamente sabemos que no hay una independencia de poderes. Claro. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el inconstitucional Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es el que está allá, lamentablemente, obviamente no va a actuar en contra de los intereses del Estado y de los intereses de ellos. De los intereses de los amigos, de los aliados. Claro. Tú sabes que una vez alguien que estaba vinculado a la política me decía, es que tú tienes que entender, porque a mí siempre me costó ser periodista en el ámbito político, me costaba ser porque yo quería creer en que teníamos futuro, en que había gente buena, y lo sigo creyendo, pues, pero las decepciones se van sumando y te van cambiando de cierta manera. Claro. Por eso me dediqué más a la política internacional que a la política venezolana, dicho sea de paso. Pero me decían, es que tú tienes que entender que en política hay aliados y adversarios, no amigos y enemigos, porque como el escenario cambia, quien hoy es tu adversario, mañana puede ser tu aliado para lograr un objetivo político. Y así funcionan las cosas. En consecuencia, muchos troyanos son de cierta manera aliados de los griegos. Por eso las candidaturas estas presidenciales que tenemos ahorita, Exacto. que no tienen piso, que no se sabe de dónde vienen. Y que además, por supuesto, sabemos que ninguno de ellos va. Lo único que puede darle una victoria, entre comillas, a Henry Falcón, pudiera ser el candidato que está después de Maduro,
sería un acuerdo entre ellos. Eso te voy a decir, tú me vas a perdonar, pero para Es mí la única manera. gana Henry Falcón y eso significa que el poder sigue en manos de la misma gente Por haciendo supuesto. las mismas El cosas. gobierno va a seguir en manos de Diosdado, de Tarek, de todos ellos Del, que son los del que... mismo combo que, por cierto, se dice, se rumora, que es un término que yo uso mucho aquí para no decir nombres y apellidos de los datos que nos llegan para hacer el programa, que por ahí viene, antes de las elecciones, un movimiento ministerial. Pero la gente no tiene por qué hacerse mayores expectativas con relación a que cambien, por ejemplo, al ministro de la Defensa. Porque, ok, sale Padrino, pero están hablando de Reverol, que dejaría el Ministerio del Interior para pasar al Ministerio de la Defensa, y es lo que ellos hacen. Y en ese mismo jueguito se viene diciendo cada vez más duro, y a veces cuando el río suena es porque piedras trae, que el próximo vicepresidente va a ser Diosdado Cabello. Entonces, algún juego están acomodando, y seguramente esos acomodos tienen que ver con los posibles resultados electorales que ya están listos, Claro. que las decisiones ya están tomadas. Es complicado, porque de verdad que, imagínate, esa gente no puede ni siquiera salir de Venezuela, ellos están allá atrincherados, Belén, todos lo sabemos que puede que Maduro tenga beneficios internacionales en otro país y ¿En si él dónde? logra irse, qué sé yo, en Rusia, hay países todavía que siguen siendo aliados, en China. Ajá, pero cuando tú no tienes poder, cuando ya tú no eres una figura importante, es como cuando pasas más de 15 días de visita en una casa, te van a sacar el cuerpo. Claro, por supuesto, pero él puede quizás apelar a una ayuda, a algo humanitario, un asilo político. Él pudiera hacerlo. Sí, Maduro sí, sí. pudiera hacerlo. Pero hay personajes en la política venezolana que no lo pueden hacer. Entre ellos Diosdado, entre ellos Tarek, personas que están involucradas abiertamente al narcotráfico, al terrorismo, a crímenes de lesa humanidad. Es decir, para ellos no puede haber tregua. Y lo han dicho ya personajes internacionales han dicho que ellos no van a poder tener ningún tipo de tregua. Y por eso es que ellos están tan... A la costa de lo que sea. Claro. Nos mantenemos a costa de lo que sea. Exactamente, así es. Qué triste. Mira, y hablaste un poquito del tema salud, y eso lo tenía yo aquí como para cerrar, porque la gente dice, ok, que se está muriendo la gente de hambre, que hay problemas de desnutrición, que no hay con qué no hay con qué atender a los niños que han llegado con H1N1 en los hospitales en Caracas. Pero a mí me llamó la atención y dije, bueno, ok, este es el colofón, la cereza del helado, la guinda, para entender la dimensión de lo que está sucediendo. Tú sabes que el gobierno anunció un plan nacional de vacunación, ¿no? Ese plan nacional de vacunación iba a constar con 92 puntos itinerantes en jornadas alternativas por todo el país, además de 5.468 puntos fijos de vacunación regados por Venezuela. Y ese programa duraría más o menos un mes y se extendería hasta el 13 de este mes. Pero llama la atención que esos puntos de los que se hizo tanta laraca, de los que se habló con tanta vehemencia, no funcionan. O sea, se desconocen dónde están. Y de hecho, no hay vacunas ni siquiera en las maternidades, no hay vacunas en los hospitales. Y ya sabemos todo lo que no hay en los hospitales. Pero el colmo de descaro es hacer público un plan de vacunación con toda una supuesta estrategia que al final no funciona, no solamente porque no hay vacuna, sino porque nunca pusieron los puntos de vacunación. En todo caso, un escritorito con un letrero y ni siquiera una persona que le diga a los que supuestamente hacen cola, no, mire, es que no tenemos vacuna. Eso no es el colmo del descaro. Qué burla, vale, qué burla, qué cosa tan terrible lo que están viviendo, sobre todo los niños y los adultos mayores, que son la población más vulnerable, ¿verdad, sí. Belén? Y te digo algo, o sea, yo recuerdo antes de venirme, cuando cubrí una situación que se estaba viviendo en el Hospital Central de Maracay con unos neonatos que habían fallecido por una situación que no se sabía, no se sabía, no es que no se sabía, sí sabemos que en el Hospital Central de Maracay y como en muchos hospitales de Venezuela hay bacterias. Sí, sepsis, problemas de sepsis. Exacto, problemas de sepsis. Hay cualquier cantidad de enfermedades que están, de virus, de patología, sí, de todo.
y no hay, ellos por supuesto no utilizan los productos adecuados para hacer una limpieza de todos estos, de todos estos espacios donde tienen a los niños y a los pacientes en general. Y por supuesto vemos esta cantidad de niños que a diario mueren en los hospitales de Venezuela. Cuando se quiso hablar de eso, pues mira, eso el gobierno y todo, y los medios, boca, cállate, pico. porque eso tú no lo vas a decir, pero ni en broma. Entonces yo tenía que apelar a ir al Twitter a decir cosas, porque en los medios donde yo trabajaba no me dejaban decir nada. Y es que además sabemos que los periodistas tienen prohibida la entrada a los hospitales desde hace un montón de tiempo, porque a ellos obviamente no les conviene decir que cómo están los hospitales por dentro. Pero aún así nosotros recibíamos mucha información desde el interno. Y los problemas no comenzaron, se agudizaron. O sea, los problemas de salud en Venezuela siempre han estado ahí, pero mal que bien las cosas funcionaban. Pues yo recuerdo haber ido al Hospital Central, a Sodián, que es este lugar ahí al lado del Hospital Central de Maracay. Al Seguro Social de San José, también en Maracay, y hablamos de nuestra ciudad porque, bueno, es básicamente lo que conocemos. Claro. Pero siempre había huelgas de maestros, y en Caracas, pero las el cosas hospital universitario funcionaban. también. El hospital universitario funcionaba muy bien. Pues, exacto. Y de la noche a la mañana no, mi papá en Barquisimeto tiene más de un mes esperando por una cirugía, más de un mes. Cuando no es que no hay agua, es que no hay electricidad, es que los médicos están haciendo una manifestación, es que no hay reactivo para hacerle tal examen. Y mi papá está bien, gracias a Dios. Es decir, en comparación con otra gente. Porque y eso me imagino, aparte que tu papá tiene que llevar muchos de los insumos para hacerle la cirugía. Por supuesto, pero además mi papá tiene 90 años. O Pero sea, ni siquiera eso lo toman en consideración, ¿sabes? Pero imagínate los pacientes con cáncer, Belén. Por ejemplo. Imagínate los pacientes con VIH. Con los hemofílicos. Los hemofílicos. Los diabéticos. Los que tienen trasplantes. Hace nada se murió un señor en Margarita porque no había la medicina para que no rechazara el trasplante de riñón que le habían hecho 1 o 2 años atrás. O sea, eso es falta de humanidad. Sí. Realmente es falta de humanidad. Así y que haya gente diciéndote, mira, aquí yo tengo esto, yo te lo doy. Y tú por orgullo, por vanidad, por ego, yo no entiendo por qué no lo quieras recibir, eso no tiene justificación. Decía Claudio Fermín que no votar por Henry Falcón era pecado. Y yo digo hoy en día, no recibir ese tipo de ayuda, no enfocarse en abrir ese canal humanitario, no es que sea pecado, es que no tiene perdón de Dios, como nos decían a nosotros cuando estábamos chiquitos. Así es. Como nos decían cuando el catecismo, no tiene perdón de Dios. O sea, esa es una muestra enorme de falta de humanidad que se puede comparar con la de dictadores de la historia de la humanidad que mataron a un gentío en distintos lugares del mundo, porque no les importaba la gente. Y en Venezuela pareciera que a griegos y troyanos no les importa la gente. Y lamentablemente, aunque yo sé que hay gente buena, el mal es tanto que caen en el mismo pozo. Claro. Claro, y ahorita es que bueno, ahorita hay mucha gente que dice, por ejemplo, en Venezuela que los malos también se están yendo del país, porque hay gente buena y todos los países tienen gente buena y tienen gente mala. Y todas las inmigraciones son iguales, sale el que puede. Exacto, sale el que puede y entre esa estampida salen gente muy trabajadora, gente profesional, gente honesta, pero también sale gente que va a hacer el mal de alguna manera, que va a buscar la forma fácil de obtener lo que quiere sin importarle a nadie, pues. Entonces, dicen más bien que ahora en Venezuela la inseguridad está bajando porque muchos de la gente se está yendo a robar a otros países. Porque no hay nada que robar. Porque aparte no hay nada que robar. No te creas, yo no creo que es que la inseguridad haya bajado, yo lo que creo es que la gente está ocupada en otras cosas, porque incluso los malandros tienen que ver cómo resuelven sus necesidades básicas, ¿sabes? Exacto, así es. Entonces la vida está tan dura que las otras complicaciones ocupan más el tiempo de la gente. Parece mentira, pero esa es la verdad. Es lamentable, muy lamentable, Belén, lo que está pasando en nuestro país, pero bueno, es como hemos hablado, no podemos perder la esperanza de que muy pronto podamos tener un cambio de gobierno en Venezuela y podamos recuperar el país como en algún momento lo teníamos. Sí, y Dios quiera que eso no pase por Amén. una implosión o por una explosión que vaya a costar vidas ni nada de eso. Ojalá encontremos el camino con un poquito de calma. Gracias, muchas gracias Héctor por acompañarnos hoy Gracias. desde el Imperio. Un gusto tenerte aquí, compartir
compartir lo que fue nuestro trabajo en nuestra ciudad, en la otrora Venezuela, Así es. la que llevamos en el corazón y la que recordaremos siempre, aunque ya la realidad no se parezca a lo que nosotros tenemos en la cabeza, pero sigue siendo el país que amamos. Así es, Belén. Muchas gracias a ti por tenerme y bueno, agradecido con todos ustedes, con el equipo y con tu programa de poder estar y compartir esta hora aquí contigo. Muchas gracias, mi amor. Bueno, y a ustedes también, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en Desde el Imperio una vez más. Tenemos una cita nuevamente el día jueves a las 7 de la noche y seguramente tendremos muchas cosas de qué hablar. Los espero.